Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si saber de tu mañana quieres, Dilo a Cristo el Señor. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. oh cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, Esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Acerca
Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Gracias a Dios porque estamos aquí en su casa. Qué bueno es estar en la casa de nuestro Dios en un día como este. Hoy es el día del Señor, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos en la casa de nuestro Dios es con el fin de adorarle, de glorificar su santo y bendito nombre, reconocer que Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Tenemos un Dios perdonador, hermanos, gracias a Dios por ello. Un Dios que nos ha reconciliado consigo mismo a través de Jesucristo. En esta mañana estaremos hablando sobre este tema de la reconciliación, del perdón. Y qué bueno es reconocer, amados hermanos, que tenemos un Dios perdonador, ¿verdad? Que en esta semana yo tenía la oportunidad de compartir con alguien, ¿verdad? Sobre la palabra de Dios y decirle que tenemos un Dios que perdona y que toma nuestros pecados y que los lanza hasta lo profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Y le decía yo a esta señorita, nosotros somos los que a veces nos encargamos de ir a sacar de nuevo los pecados, no los nuestros, ¿verdad? A veces los de otras personas, ahí andamos pescando, ¿verdad? Los pecados, pero nuestro Dios no es así, amados hermanos. Qué bueno que tenemos un Dios que se olvida para siempre de nuestros pecados y que nos ha reconciliado consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo. Y pues gracias a Dios por ello, hermanos, porque aparte de esto, nosotros tenemos la tarea de transmitir también este perdón y esta reconciliación a otras personas. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer esta tarea, a cumplir con esta tarea, ¿verdad? Si nosotros somos capaces de hacer esto, lo vamos a hacer con la gracia de Dios, con el poder y su ayuda. Quizás no haya nada que nos lleve más cerca de Dios y nos haga tan semejantes a Él como esta buena disposición, ¿verdad? De perdonar, con esta actitud de amar incluso a aquellos que no nos aman tanto, ¿verdad? Que no les caemos tan bien como nosotros quisiéramos. Y pues estas actitudes son muy contrarias a veces a nuestros sentimientos humanos. Humanamente, pues no queremos hacerlo, la verdad. Nuestra humanidad a veces se impone, ¿verdad? Sin embargo, el Evangelio nos dice que nosotros antes éramos enemigos, dijo el apóstol Pablo, que éramos enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Qué tremendo es esto, que siendo enemigos de Dios, pero hemos recibido el perdón y hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Y pues Él nos pide también que nosotros ahora perdonemos, que reconciliemos a unos con otros y sobre todo con el Señor, ¿verdad? Que seamos misericordiosos, así como tenemos un Padre que es misericordioso. Dice su palabra, como sean misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Esa misericordia nos pide el Señor que tengamos unos para con otros. Así que pidámosle a Dios en esta mañana, hermanos, que nos ayude a cumplir con esa tarea de ser reconciliadores, ¿verdad? De llevar la palabra de reconciliación para todas aquellas personas que lo necesitan, porque sinceramente hay mucha necesidad entre las personas que nos rodean y que necesitan escuchar las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas del perdón. Necesitan saber que hay un Dios que les perdona, que les ama y que les va a recibir como a hijos. Así como un día alguien nos habló a usted y a mí y nos dijo que Dios nos amaba. Quizá al principio no lo creímos muy bien, ¿verdad? Pero con los años lo hemos experimentado y gracias a Dios por ello, hermanos, porque hemos llegado a conocer a nuestro Dios como un verdadero Padre, como un Padre celestial. Así que yo les invito en esta mañana para que estemos de pie y oremos a nuestro Dios y le demos gracias primeramente por todo, pero también que nos ayude, hermanos, a cumplir con esta tarea. Oremos. Señor bendito y buen Padre, te damos gracias, Señor, gracias, Padre, por el perdón que nos has dado, Señor, porque nos has reconciliado contigo, Padre, a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, y porque tú, Señor, con tu infinita misericordia para con nosotros, continúas perdonando nuestras faltas, Señor.
continúas perdonando nuestros pecados. Ayúdanos a ser agradecidos, a ser misericordiosos, Señor, así como tú lo eres, Padre. Tú ves con agrado que tu Hijo nos pida con su palabra y su ejemplo que no devolvamos mal por mal y que nos mostremos disponibles a quien quiera que sea exigente con nosotros. Ayúdanos a ser totalmente conscientes de que esto es lo que tú y Jesús han hecho por nosotros. Que tu Santo Espíritu nos inspire con una fuerte confianza en tu amor misericordioso y nos ayude a llegar a ser como tú. Padre Santo, tú que eres siempre para con nosotros mejor de lo que nosotros podemos ser para con los hermanos, concédenos, Padre, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén y amén. Vamos ahora a abrir la Biblia, vamos a tener una lectura en el primer libro de Samuel. Esta es una lectura muy interesante, hermanos, muy ligada al tema que se va a tratar en este día. Primero de Samuel, capítulo 26. Estaremos leyendo todo el capítulo. Primero de Samuel, capítulo 26. Sí, Antiguo Testamento. Está enseguidita del libro de Jueces. Y Jueces está enseguidita de Josué. Primero que el segundo libro, así es. Amén. Bien, si lo tenemos entonces, vamos a proceder a la lectura. Y dice la palabra de Dios: vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos.
Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es, Rey, Señor mío. Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Todos. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Vamos a escuchar unos cantos.
tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor y obreros siempre habrá. De pie, cristianos, soldados de la cruz, seguid el estandarte de nuestro buen Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues ten temor. Yo quiero trabajar por el Señor. Confiando en su palabra y en su amor, puedo sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Por los valles, por los montes, la iglesia sigue caminando. Por los valles, por los montes, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. La iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guías sigo, sí Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin jalones y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjame pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo Señor te seguiré. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos, hermanos? Gócense, hermanos, ¿estamos contentos? Sí, despertemos, estemos contentos este día porque es el día del Dios. Es el día en el que venimos contentos a decirle gracias por todo, por lo que hemos pasado. Me estaba enterando ahorita, bueno, haciendo un análisis breve. Oiga, todos hemos pasado de perdido por una gripa.
todos. Bueno, mi hermana Miriam es la única que no se ha enfermado, pero de ahí en todos, hasta gripa. Y por eso es motivo de dar gracias, hermanos, porque una pequeña gripa puede complicarse y hacerse bastante grave. Así que, bueno, yo le doy gracias a Dios. Nosotros, mi amada esposa y yo, pues iniciamos el año, terminamos el año pasado e iniciamos el año, ¿verdad? Malitos. No precisamente de COVID, pero nos enfermamos. Y sí que fue una enfermedad un poco terrible, porque fue ¿el qué? ¿Dónde estoy? Ah, no. fue el dengue. Gracias, hermana. Y nos enfermamos de dengue. Imagínense, hermano, yo le decía a mi esposa, oye, si un zancuditillo tan pequeño mata esta masa tan grande, ¿verdad? Como soy yo. Dije, ¿qué no hará cuando le piquen 2 zancudos, hermano? Cuídense de los zancudos. Así que, hermanos, motivo para estar contentos y decir, gracias Dios, gracias. Le doy gracias aquí por ver a nuestros hermanos Ruiz Contreras. Esa banca ya estaba sola por muchos tiempos, muchos domingos, pero aquí están. Hermano, bienvenido. Gracias. No, sí me ven, perdón. Bienvenido con su esposa, con sus hijos. Mi hermana Rosalba me estaba diciendo que también le dio una sacudida el COVID, casi 20, dijo ella. No, hombre, dijo, muchos les tocó el 19, pero a mí me tocó el 20. Pero hermana, aquí está, ¿verdad? Y eso es motivo de gracias. Gracias por la sanidad de nuestra hermana Mine Cuatzozón, porque también se nos enfermó 2 semanas. Y así todos. Así que motivo de dar gracias y sobre todo, yo le doy gracias a Dios por volverlos a ver. Mi hermana Ofe tuvo una pérdida hace una semana, hermano, 2, 3. Pues ya ni nos acordamos, pero bueno, de repente la hermana más se fue y bueno, perdimos a alguien. Y también hemos estado orando por otra personita que también partió. No recuerdo ahorita quién es, ya lo traía aquí, pero no lo anoté. ¿Perdón? Mi hermano Juventino, tiene razón, perdón, hermano. Hermana, estamos con usted, mi hermana Rosita. Hemos estado, oramos, pero pues Dios tiene sus planes, no los entendemos, pero una cosa sí les digo, son perfectos. Le decía yo hace 8 días a mis hermanos amados que yo sí creo que Dios nos cuida. Y ponía 2 ejemplos. Hace una semana yo tenía que ir a trabajar a la aduana y bueno, hacía mucho frío y yo en mi oración le decía, Señor, pues tengo que ir porque pues es el trabajo que tú me has dado. Pero resulta que no cayó ni un rojo, hermano. Y dije, ay, Señor, qué bueno eres. Y luego después no sé qué me pasó y fui, y de allá para acá la camioneta no prendió, porque esa camionetita cuando le da gana nomás no prende, se le pone un segurito y perdemos el autobús. Según venía por el pastor para llevarlo a la mera hora, y ahí estuvimos parados media hora y ya no alcanzamos el autobús. Pero bueno, ese día igual, ya venía de regreso y ya no prendió. Y luego ya me enteré que había gente tirando balazos por ahí por la ruta que yo paso. Hermanos, hay que reconocer que Dios nos cuida, hermanos. Dios está con usted y conmigo en todo momento. Así que bienvenidos. Y bueno, el tema que esta mañana nos trae nuestro pastor es muy importante. Ahora vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a ver la otra parte de lo que leíamos en Samuel, lo que leímos en Samuel capítulo 26 en el Antiguo Testamento. Hoy lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas capítulo 6. A ver, hermanos, si tienen el capítulo 6, díganme amén, por favor, para leer todos. Amén, muy bien.
Vamos a estar de pie en el capítulo 6 de Lucas. ¿Perdón? No, estaremos leyendo solamente de los versos 27 al 38. Versos 27 al 38, yo leo el 27, usted el 28, y en el 38 nos unimos. ¿Me escuchan? Amén. Bienvenido mi hermano Eric. Hoy qué grande estás, Eric. Dios te bendiga, y también a Carlita. No, si deja escuelas el COVID, hermano. Muy bien, vamos a ver. Verso 27 dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Qué tremendo es hacerlo. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Todos, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así de pie recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje de esta mañana. Bienvenido, hermano. Gracias, Dios le bendiga. Pues vamos a orar, hermanos. Hay muchos motivos para orar, hay muchas situaciones también de aflicción, hay muchas situaciones también agridulces, pero en todo momento está Dios con nosotros. Hoy queremos poner en las manos de Dios a quienes se encuentran enfermos. Tenemos en el distrito varios enfermos que están en una posición pues delicada. Tenemos a la esposa del presbítero Jesús Garza Puente de la segunda de Saltillo, que ella tiene el COVID, pero como tiene varias enfermedades que le acontecen desde hace años, ha estado delicada. Tiene pues oxigenación por medio de tanques porque ha estado batallando. Asimismo, el esposo de la presbítero Lourdes Hernández pues está en espera de los estudios para una operación delicada. Hay que orar por él. Su delicado corazón pues trae un riesgo muy grave en la operación, pero también la misma operación no tiene un éxito al 100%, entonces hay una tribulación en esa familia. Asimismo, pues ya sabemos que Jonathan Romero pues está en una quimioterapia y radioterapia y esperemos que Dios le sane completamente. También pedimos por la hermana Rebeca, pues ella trae en su interior pues una alta presión y queremos que todos nos induzcamos a orar. Asimismo, el doctor Ángel Rodríguez de Tampico pues trae un problema también del COVID con las secuelas, pero también cardíaco. Entonces vamos a pedir por todos ellos, porque sabemos bien que nuestra vida pues no termina aquí, pero
también deseamos que muchos de ellos también tengan una oportunidad más de seguir sirviendo a Dios. Por todo ello, pues vamos a poner en las manos de Dios esto. Y dije agridulces porque, si bien es cierto, se perdieron familiares en las semanas anteriores, muy queridos, como la mamá de la hermana Ofelia, el tío de la hermana Rosy, pues también tenemos un motivo para agradecerle a Dios. Cumplen años de casados, el día de ayer cumplieron, tanto el hermano Ruiz como su esposa, y pues también vamos a orar por ellos, porque Dios es fiel y Dios nos mantiene. Y aunque sus hijas están en otro lugar, en espíritu siempre estarán unidos. Padre Santo, estamos aquí presentes en tu santuario, queriendo ante todo pedirte, rogarte, que nos escuches, que nos ames, que nos perdones, que nos ayudes. Y nuestro Padre del cielo ha sido extremadamente bueno con nosotros. Oremos para que su amor misericordioso marque nuestras relaciones con cada uno de nuestros hermanos. Vamos a pedir por todos los cristianos para que nuestra disposición para perdonar y nuestra constante búsqueda de tolerancia y paz sean motivadas por Cristo y su Evangelio, como nuestros modelos de conducta cristiana y nuestra forma de santidad de vida. También vamos a pedir por todos los que difícilmente pueden creer en el perdón, por aquellos que han sido traicionados, por aquellos que han sido olvidados, por los que no dan a los otros nuevas oportunidades también, por aquellos que son rencorosos, que hasta cierto punto están amargados y que no creen en el amor, por los que siguen almacenando rencor y resentimiento en su corazón, por los cegados, los endurecidos por el odio, para que Dios les cambie el corazón y les haga compasivos y misericordiosos como nuestro Padre Celestial lo es. También vamos a pedir por todas las naciones del mundo y en especial en esta semana que hay tambores de guerra entre Rusia, Estados Unidos, China, Estados Unidos, Ucrania, Reino Unido contra Rusia, en fin, para que sus metas y objetivos no sean del dominio político o económico o los elementos raros como el cobalto, el litio y el grafito que hoy están en esos lugares que están en pugna, Rusia, China, India, Ucrania, que son los lugares que tienen el 98% de estos productos químicos que son los que mueven hoy los coches, los celulares, la seguridad, y por eso es la guerra, no es por salvaguardar a las personas. Así que pidamos para que esas metas y objetivos no sean en ese orden político o económico, sino que sea la amistad y solidaridad universal, respetando siempre los derechos y los intereses de cada persona. Por los perseguidores y enemigos de los que creen. Hay mucha gente que hoy está en tribulación. Es muy triste observar que incluso en las religiones hay tanta diversidad de injusticias que no está presente Dios, aunque ellos lo proclamen, incluyendo nuestra propia religión. Pero sobre todo en esta semana, en el área de Qatar, una musulmana mexicana está siendo juzgada para recibir 7 años de cárcel y azotes cuando fue violada. Pero como allá la mujer no tiene valor, no tiene dignidad, no tiene nada, oremos para que también eso sirva de ejemplo y hay una reconciliación. Y por nuestras comunidades cristianas, aquellos que creen y los que dicen creer y aparentan creer, para que el Dios misericordioso les perdone y abra sus ojos al amor creativo de los planes de Dios para cada ser humano, y para que oigamos todos los demás el llamado de Jesús a eliminar de nosotros toda división, egoísmo, el querer ser superiores, el querer lucir, y que podamos vencer al mal con el bien y con la grandeza de corazón. Padre misericordioso, tú amas todavía a los que te han sido ingratos y desleales, incluidos también nosotros. Ayúdanos a entregarnos como tú, con corazón compasivo, a nuestros hermanos, ya que tú eres de verdad, Padre misericordioso de todos nosotros, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Las lecturas de hoy no son lecturas tan sencillas. Creo que el ser cristiano nos lleva incluso a que mucha gente se aproveche. El día de ayer tuve una visita y platicando algo de mi vida personal,
me decían que por qué yo actuaba así. Y yo comentaba que nosotros podremos tener el triunfo, el éxito, incluso la justicia que está de nuestro lado, pero si con ello vamos a dañar a alguien, o vamos a dañar el nombre de Dios, o vamos a dañar a la misma iglesia, hay veces es preferible perder, porque en la pérdida está la ganancia. Y hay gente que no lo puede comprender, y me decían, yo no acepto eso, yo no lo aceptaría. Es más, tuve un problema igual y yo luché por ello. Yo le comentaba, bueno, usted puede luchar con sus fuerzas y lograr lo que usted quiere, pero va a dañar a otros. Si la lucha la hace nuestro Dios, Él vencerá a cualquiera sin necesidad de un derramamiento de sangre o un derramamiento de algo más profundo que es el alma de la persona. Entonces el día de hoy, en la primera carta de Samuel capítulo 26, es una repetición. Yo no sé si tenga que ver esto, y me da risa cómo empieza la carta. Dice, vinieron los sí feos, a lo mejor sí estaban feos, pero la realidad es que estos mismos en el capítulo 24, en Engadi, ya habían acusado a David. Y era la segunda vez que David perdonaba la vida de aquel que lo andaba persiguiendo. Entonces, nosotros vemos que David tuvo mucho cuidado en algo. ¿Era bueno Saúl? No, no era bueno. Al contrario, lo quería matar. Desde muy joven, cuando David iba a tocar el arpa para calmarle su depresión que tenía, su esquizofrenia que tenía Saúl, le enviaba dardos para matarle, desde ese tiempo. Posteriormente, cuando David vence a Goliat, pues todavía peor. Cuando David empieza a triunfar, sigue el odio, el rencor, y hay tantas personas que nos pueden odiar, pero no jueguen con ellos en esto. Hay gente que le puedo caer bien y hay gente que me odia, pero lo más importante es lo que yo sienta por ellos. Si nosotros no odiamos a esas personas, aunque nos digan, no lo quiero ver, yo sí la quiero ver y sí lo quiero ver, porque al verlo a él me recuerda lo que vio Dios en mí. Y al ver a Dios cómo actúa con David, es interesante. Aquella ocasión le había cortado una parte de la túnica, y con ello le mostró que él no iba a levantar la mano contra Saúl. Y Saúl es bipolar o tripolar como muchos de los cristianos. Y lo digo en serio. Nos reconciliamos con alguien y al paso del tiempo le llega un chisme y se convierte otra vez en enemigo. Y decimos, entonces, ¿cuál fue la reconciliación? La reconciliación fue mientras yo estoy presente, porque cuando estoy ausente, volvemos a recordar el pasado. Y hay muchos cristianos que están saque y saque el pasado. Creo yo que las mujeres son maestras en historia porque se acuerdan de fecha, lugar y personajes que estaban alrededor. Pero eso es vivir muy triste, porque si ya algún día salí de una deuda de un banco, imagínense si cada vez que paso por el banco me estoy acordando de la deuda y estoy sufriendo, pero ya no la tengo. De igual manera, la reconciliación con Dios y la reconciliación con los demás nos debe llevar a superar eso. Dice un viejo dicho, lo pasado pisado, y a veces se nos olvida eso. Entonces, David hace algo interesante, le indican dónde está el rey Saúl con su ejército y que lo anda persiguiendo para matarle. Y él agarra a 2 de sus guerreros y de ahí agarra a Abisai y se va con él a la cueva. Y Dios hace algo increíble, hace que entren en un profundo sueño todos ellos. Y entonces David agarra la lanza y un artefacto que estaba ahí junto a él. ¿Qué significa esto? Nosotros hay veces necesitamos quitar las armas
de los enemigos. Y cuando lleguemos al Evangelio me van a entender porque, ¿cómo batallo yo con la gente que me dice, yo no tengo enemigos? Pues yo que sepa, hasta los muertos tienen enemigos, ¿verdad? Hay gente que sigue odiando a alguien que ya ni existe y que la agarra contra toda su parentela. Por lo tanto, David hace algo increíble, porque el siervo le dice, déjame darle un solo golpe, con eso lo mato. Si ustedes han conocido carniceros o matadores, porque así se llaman, hay uno que está en Irapuato, en la primera iglesia de Irapuato, que él trabajó en Estados Unidos como matador de puercos y de vacas. Entonces son expertos, son gente experta en matar. ¿Qué significa esto? Que así como vemos los sicarios que andan exponiendo su vida y matando a otros, son expertos. Hace días a un joven allá en Monterrey, en una Ranger del año, lo persiguió una camioneta y le aventó un balazo por el vidrio lateral del fondo y entró directo a la cabeza del que iba manejando. Si ustedes han visto algún día los sicarios, ellos saben cómo matar. Bueno, esta persona, Abisaí, era un guerrero. Él sabía cómo matar. Él dándole un solo golpe, un solo espadazo, era suficiente para que muriera el rey Saúl. Pero David hace algo interesante, insisto, y no era bueno Saúl, y David tampoco. Los dos no eran buenos, pero Dios es bueno. Y lo que dice David es interesante porque ahora, cómo han surgido pastores que dicen que no toques al ungido. Nada más que aquí hay un problema. El ungido lo ungió Dios, no lo ungió un hombre. Y lo ungió Dios a pesar de que él no lo había seleccionado, sino como un castigo para ese pueblo que había rechazado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo mismo pasa con aquellos pastores que no son llamados de Dios, que abusan de sus ovejas y hacen que la gente les tema en lugar de amarle. La sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero no es un temor de horror, es un temor de perder la amistad con alguien. Ojalá nuestro temor en las relaciones fuera ese tipo de temor, no perder a las personas. Porque ya cuando morimos, ¿qué dicen? Ay, qué bueno era, ay, cómo lo extraño. Cuando un pastor lo cambian de una iglesia a otra, dicen, ay, tenía razón. Y así sucede. Cuando usted se cambia de una iglesia a otra, le dice, ay, pero aquel pastor era así, o aquella hermana era así, o aquel hermano era así. Y ya es demasiado tarde, ¿no? Creo que debemos las oportunidades de tenerlas. Entonces David dice, no, líbreme el Señor de levantar la mano contra el ungido de Dios. Pero él busca y se pone en un monte y le grita a Abner y le dice, hey, ¿dónde está la vigilancia que tienes para tu rey? Aquí está. Y entonces Saúl se vuelve a arrepentir. Mi pregunta es, ¿cuántas veces tendremos que arrepentirnos para realmente reconciliarnos? ¿O el arrepentimiento es falso? ¿O no hay arrepentimiento? Porque a veces tememos las consecuencias o agradecemos que no nos hayan hecho daño, pero no significa que perdonemos. Y David es listo. Entonces dice, no, que venga el siervo y le entrego la lanza. ¿Qué significaba eso? Recordar que le había quitado el poderío militar, pero se lo regresaba y era un símbolo de lo que iba a ocurrir. Y sin embargo actúa con misericordia y compasión David, cuando él no había actuado con misericordia. Por eso decían, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y eso le molestaba mucho a Dios, porque voy a poner una simbología, espero no me lo tomen a mal y que esté en el justo contexto. Cuando alguien se afana por traer gente a la iglesia y luego anda proclamando que él trajo a 100 personas a los pies de Cristo, no le agrada a Dios. Porque el que hace la obra es Dios, por medio nuestro.
Yo no tengo por qué andarme ufanando de algo que no me pertenece, porque las almas son de Dios y Él dio la vida por ellas, no el pastor, por más bueno que sea este. Entonces es importante entender primero, fíjense, David nuevamente perdonó a Saúl y David no tomó la justicia por su cuenta. Esto es importantísimo. Podrá usted tener toda la razón del mundo, pero pregúntele a Dios antes de actuar. Porque cuando ganamos un juicio, nada más por nuestras polainas, como dicen por ahí, no sé si sepan qué es la polaina, no sé si sepan qué es lo que se pone también muchas veces para entrenar. A veces nosotros muchos años jugué fútbol y jugué voleibol y nos entrenaban poniéndonos artículos de peso para estar haciendo ejercicio y que estuviéramos más ágiles, nos ponían arneses. Son cosas que utilizan para que mejoremos. Pero cuando lo hacemos creyendo que somos superiores a otro, siempre habrá alguien superior, pero sobre todo y sobre todos hay alguien que es el superior, que es Cristo. Entonces, David se somete y avanza de acuerdo a la guianza de Dios y no a lo que digan los hombres, porque inclusive, a ver, ¿cuál fue el primer pecado de David? Haber visto a quién y haber dicho qué. Pues vayan por ahí. Y luego qué, oye, hazme un favor, un memo, hizo un memorándum al presidente de la Sedena, al director de la Sedena, y le dijo, ponme a fulanito ahí al frente para que lo maten. Así yo no quedo en problemas. Ya le traje a la mujer para que tuviera relaciones, pero él no quiso. Se portó muy digno. Ahora ya aprendió, ahora ya va con la guianza de Dios. Ahora, ¿qué le enseña a usted este capítulo de David y de Saúl? ¿Dios está con quién? ¿Con los que lo aman o con los que le rechazan? Y esto es bien importante, ¿eh? Dios ama a todo mundo, pero Él no puede tolerar el pecado, y menos la apariencia de santidad. Por eso Él nos cuida, nos protege, vela por nosotros, nos da su sabiduría. En fin, es paciente y misericordioso con nosotros porque sabe que le amamos, le buscamos con todos nuestros errores. Pero si usted abiertamente está en contra de Dios, ¿por qué le va a cumplir un capricho Dios? ¿Por qué yo voy a orar por alguien que está completamente contrario a Dios, pidiéndole a Dios que le dé un favor? Entonces, ¿en qué me convierto yo? ¿En misericordioso? No, porque en darle ese favor no lo va a transformar. Ese es nuestro verdadero problema. Hay memes hoy que llaman mucho la atención. Mientras antes a nosotros nos formaron con un chanclazo, con un manazo o con un grito, ahora los que gritan, dan manazos y chanclazos son los muchachos, a los papás. Ahora se invirtieron los papeles y los reyes del hogar ahora son los niños, no los papás, mucho menos Dios. ¿Y qué sucede con esto? ¿Con que yo le cumpla el capricho al niño, le estoy haciendo un bien? Generalmente no. Por eso tenemos una fragilidad en muchos jóvenes tan grave. Y no estoy hablando en lo físico, sino en lo espiritual. ¿Y qué fue lo que más le impactó de este capítulo a usted? Analícelo. Usted ha tenido la oportunidad que tuvo David, porque dijo, bueno, lo va a matar él, yo no tengo nada que ver en el asunto. Y acuérdense de otro dicho que dice que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y nosotros hay veces hacemos eso, porque aconsejamos, pero bueno, si tú lo haces es tu asunto. No estamos poniendo a Dios en primer lugar. Deuteronomio 4:31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Y esto es importantísimo. Hay veces nosotros no entendemos esto. ¿Y cómo podremos aplicar eso que le impactó hoy de este capítulo, pero en su vida personal?
Bueno, creo que Lucas 6:36 nos lo dijo. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y es un desafío, porque ser misericordioso con alguien que nos odia, con alguien que está compitiendo con nosotros siempre, con alguien que está hablando a nuestras espaldas, no es nada sencillo. Pero yo le preguntaré algo. ¿Usted siempre ha sido fiel a Dios? No me conteste, porque no vaya a mentir y vaya a pecar. Pero a pesar de eso, Dios tiene un cuidado, un deseo, porque nosotros estemos bien. Voy a pasar al Evangelio, porque es importante. Pero antes de eso, quería leerles algo de un salmo. ¿Qué dice el salmo? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así nos infundes tu misericordia. Dicen que el culmen, lo más alto del mensaje evangélico, está recogido en esas palabras: amad a vuestros enemigos, para que seáis hijos del Padre Celestial. O sea, si yo no amo a los enemigos, entonces yo no soy hijo de Dios. Y esto es muy importante, porque hay gente que dice, yo lo amo. Bueno, invítalo a comer. No, yo lo amo, pero no lo soporto. ¿Y por qué le voy a hacer un favor si él me perjudicó? Yo ya lo amo. Lo amo a matar entre todos, creo, pero no lo amas. No amas. Aparentas amar. Y ahora, la palabra enemigo es demasiado fuerte, ¿verdad? Casi nadie quiere decirla. Y repito lo que dije, si les pregunto, ¿tienen enemigos? ¿Qué me va a decir la mayoría de las personas? El 80-20 va a decir, no, yo no tengo enemigos. Yo no odio a nadie. Cuidado con esas palabras, porque nunca va a haber arrepentimiento si no reconozco primeramente cuál es mi pecado y cuál es mi problema. Por eso, fíjense algo interesante. De tantos viajes que hemos hecho, de tanto que hemos platicado, hemos visto cosas fabulosas, hemos visto el poder de Dios, hemos visto cómo hay sanidad divina en la oración, en el amor. Pero también nos ha dolido comprobar cómo en algunas de las comunidades cristianas que visitamos, algunas de las iglesias locales, y aún entre personas consagradas que son presbíteros, se consienten muchas formas de odio, de divisiones, de calumnias, de difamaciones, de venganzas, de celos. ¿Les suena todo esto? De deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, invocando la Biblia, invocando el manual, invocando que se llena la iglesia, invocando el éxito. Pero cuidado, y hay hasta persecuciones, como una cacería de brujas que están cuidando a los demás para que caigan en un error y poder decir, tenía razón, no era cristiano. Y ahora la pregunta es, ¿a quién vamos a evangelizar con esos comportamientos? Con esa actitud. Pero líbreme el Señor, me sé todo el capítulo de Juan completo. ¿Y eso qué? Yo ayer comentaba algo muy triste. Nos pasamos la vida aprendiendo a hacer donas y luego le enseñamos a los demás cómo hacer donas. La pregunta es, ¿y dónde están las donas? No, pues nadie hace donas. Todo el mundo se la pasa hablando de hacer donas, pero nadie hace la dona. ¿A qué me refiero? Nos pasamos la vida hablando que amamos a los demás. ¿Le enseñamos a los demás a amar a los demás? No, les decimos un curso de cómo amar a los demás, pero no amamos a los demás. Entonces, ¿de qué sirve que nos alimentemos tanto si no lo hacemos vida? Hay gente que sabe explicar todo acerca del fútbol,
pero no le sabe pegar a la pelota. Qué triste es eso, ¿eh? Hay gente que sabe todo acerca de Dios, pero no sabe orar, no sabe reconocer sus errores. Y entonces de aquí es donde viene lo siguiente. Habrá quien tenga enemigos, y lo digo en realidad, porque él mismo se los busca, porque eso también hay que reconocerlo. Los enemigos pueden nacer por envidias, pero también pueden nacer por actos que hacemos nosotros contra ellos. A veces nos cuentan algo y lo decimos y los lastimamos. Hay veces les ponemos apodos, hay veces vemos sus defectos y los señalamos. Y alguien puede ser antipático, puede ser, ¿qué les parece? Mentiroso, inmaduro, manipulador, incluso hasta bromista. Pero hay veces que no hay justificación para tener enemigos. Pero el mismo Jesús tuvo enemigos declarados. Entonces, ¿quién eres tú para decir que no puedes tener enemigos? La palabra enemigo no es una palabra mala. La palabra adversario tiene que ver con Satanás. Eso es lo que significa Satanás, adversario, enemigo. Entonces entendamos esto. Generalmente cuando no hemos hecho algo en contra de alguien es porque el enemigo, o sea, el demonio, está usando a la persona envenenándole algo, como a Saúl. Saúl reconocía todo lo que hacía David, pero llegaban los ifeos y ¿qué decían? Ahí está David, mira, lo puedes matar porque él es peligroso, y ya cambiaba. Entonces, para comprender la radicalidad y el alcance de las palabras de Jesús de amad a vuestros enemigos, hay tres cosas que dijo, y analícenla. Amad vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Son tres conceptos, no es nada más uno. Y seréis hijos del Altísimo. Entonces, primero, hay que ponerlos en práctica. ¿Quién es el otro? Pues el que tiene el distinto carácter. ¿Quién otro? Otro que tiene ideas diferentes a las nuestras, intenciones diferentes. Es más, y lo digo honestamente, yo no sé si ustedes lo hayan vivido en el trabajo, pero muchas veces como gerente de recursos humanos tuve que intermediar e interceder por varios que traían pleitos, inclusive simple y llanamente porque pensaban distinto sobre una misma máquina, y cada quien quería imponer su criterio y se odiaban. ¿Cuántas veces también el hombre habla mal de la mujer ante otros? Por eso las muchachas, si el novio le va a hablar mal de la mamá de él, no te preocupes, al rato va a hablar mal de tu mamá y de ti, porque eso es una regla. Aquella persona que realmente es diferente a nosotros, que tiene puntos de vista diferentes, cuando hay incompatibilidad de caracteres, que hoy es muy común para los divorcios, de mentalidad, de temperamento, pues ocurren muchos malos entendidos, ocurren muchos problemas. Entonces, ¿quién puede ser nuestro enemigo? El otro, el adversario, porque está compitiendo conmigo, está contra mí, suele llevarme la contraria, está siempre buscando ser mejor que yo. Por eso se llama adversario, por eso se llama aquel que anda contra nosotros, el lado adverso. ¿Y cuántas veces alguien de casa, como la pareja, los hijos, los padres, el hermano, son los adversarios? Y mire que ya me ha tocado estar de intercesor de familias que tienen mucho dinero ahí en Tampico y se dan hasta con la cubeta cuando muere el papá, por pleitos, por dinero. Y los hijos de ellos se sorprenden. No hay cuidado, al rato ya cuando crecen, ellos también se andan bronqueando con los primos por el mismo dinero, porque fue lo que aprendieron. También está el pesado o el inoportuno. Conocemos muchas personas que pues parecen la manguera, ¿verdad?
hablan y la riegan. Lo dicen, como decía el Chavo, sin querer queriendo. Ténganme paciencia. Hace perder el tiempo en ocasiones, ¿verdad? Oye, espérame a tal hora y no llegan. Repite 1000 veces lo mismo, como si no se hubiese enterado antes. O interrumpe mucho antes de que terminemos de hablar para... No. Es más importante lo que yo tengo que decir. También está el chismoso, ¿verdad? El que va haciendo comentarios a sus espaldas, el que desprestigia, el que siembra rumores, el que siempre anda buscando atraer la atención de los demás. Hay otro que también existe, que a lo mejor conocen algunos, el hipócrita, el que tiene varias caras, oculta sus intenciones, aparenta la santidad, disimula cuando le conviene, pero que no te puedes fiar de él. David no se fió de Saúl, por eso pidió que uno de los siervos viniera a recoger la lanza, porque David depositó su confianza en Dios y no en el hombre. También está el antipático, ¿verdad? El que cae mal. Hay gente que nos cae mal sin saber por qué. Dicen los psicólogos que porque se parece a alguien que nos hizo daño, se parece a nuestros padres, se parece a no sé quién. Por eso el primer curso que yo llevé cuando recién egresé de la carrera y en una petroquímica, nos la dio el doctor Ernesto Lamoglia, que era en ese tiempo, es un doctor en psiquiatría, que era del CEDOM, de la selección mexicana, y era un gran doctor que todavía sale en la tele ahí argumentando cosas, está bien amargado. Bueno, él dijo, si usted odia a su suegra, tenga cuidado, porque luego puede que Dios le envíe una suegrita caminando todo el día en su casa, que va a ser su hija. Por lo tanto, hay también el arrogante, ¿verdad? Hay gente que cree que lo hicieron a mano y que es la última coca del desierto. Bueno, todas esas personas, quiero decirles algo, también Cristo murió por ellas. Si usted no puede atenderlos, ore para que alguien lo atienda, pero no se haga a un lado diciendo ya hice lo que pude. Además sigue siendo arrogante, antipático, hipócrita, porque ahí Dios hizo 4 peticiones y quiero que lo analicen, por favor, porque es bien importante lo que leemos. Fíjense que primero dice Cristo aquí, dice, pero a vosotros los que oís, cuidado con esto, en Deuteronomio les dice, aquellos que escuchan mi palabra y la ponen en práctica, mis preceptos, mandatos, leyes, les vienen estas bendiciones. Aquellos que no quieren oír y que no ponen en práctica mis palabras, vienen todas estas maldiciones. Entonces aquí les repite, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, o sea, ame a su enemigo, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y oren por los que os calumnian. ¿Qué notaron aquí? ¿Habló en plural o habló en singular? Y esto es muy importante. Ayer me hicieron una pregunta sobre la Biblia y cuando yo contesto se quedan pensando y me dicen, no lo había visto yo. No, porque usted lee, usted no escucha. Y para eso se necesita también una preparación. No es tan fácil escuchar. ¿A poco escuchar el inglés es igual que oír el inglés? No. Por eso hay 2 palabras, hear o listen. Son 2 palabras diferentes. Por eso oír y escuchar en español son 2 palabras diferentes. Entonces nos está diciendo, amen en plural, amen, hagan el bien, bendigan y oren. ¿Por quién? Por todos esos que nos maldicen, que nos aborrecen, que nos dañan. Pero luego dice, y ahora ahí viene el problema, porque ahora ¿quién le está llamando? Dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa,
no se la niegues. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Entonces, ¿ahora quién le está hablando? Ya no habla en plural, ya habla en singular. Porque es muy fácil escudarnos en decir, bueno, ya lo recibimos en la iglesia, yo no lo tolero, pero ahí lo tenemos ya. No, si no es un gatito, no es un perrito, es alguien por el cual murió Dios. Entonces, porque aquí él invoca algo que ya estaba en una ley judía, no de Dios, que era la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que venía desde tiempo atrás, desde los medos, los persas, los babilonios. Esto ya existía, pero él les viene a quitar eso. Antes decía, bueno, pues que vayan allá a una ciudad de refugio, que un juez determine quién tiene la razón y haya justicia. Pero si, por ejemplo, alguien había robado una vaca, pues tenía que devolver una vaca. Si alguien había matado a un hijo, pues tenía que dar el hijo. Bueno, entonces Cristo les dice algo bien diferente. Por ejemplo, hoy también pasa lo mismo. Si usted tiene un arma en su casa, ¿para qué la quiere? La verdad, ¿para qué la quiere? No, porque el día que entre alguien, no la va a sacar, le va a decir, es la Remington 345, me costó. No creo que sea para exhibirla. Es la realidad. ¿Para qué tiene usted una arma en su casa? Mi papá fue general y siempre tuvo armas. Me enseñó hasta a tirar. Pero el problema es este. ¿Para qué quiero tener un arma yo en la casa? Generalmente, ¿para qué la quiere tener un hombre? Para defensa. O sea, si tú entras y traes un arma, yo tengo una y yo te disparo. Esa es la ley del talión. Y finalmente, nosotros vemos que la enemistad y la violencia son las que perduran en la vida. Pero Jesús no invita a que seamos pasivos, a dejarnos pisotear, a que se aprovechen de ti. No te está diciendo eso. También eso es bien importante. Porque, ay caray, de repente dice una persona, mi esposo está abusando de mi hija. Ahí va uno a hablar con quien tenga que hablar. Y luego resulta que quitan la demanda. ¿Por qué? No, pobrecito de mi esposo. A ver, no entendí. La ofensa sobre quién fue. Por eso, respetar a los menores es lo que debemos privilegiar. No es tanto que le vaya mal a la persona que hizo el error, o el pecado, o la falta, o el delito, o como quieran llamarle. Pero yo creo que defender al delincuente sabiendo que es culpable, me hace culpable a mí. Entonces no se trata de dejarse pisotear, de ser humillados, y decir, sí, haga lo que quiera conmigo. Porque Cristo dijo que yo tengo que amar a mis enemigos. Amar a alguien también incluye la disciplina. Amar a alguien incluye la corrección. Amar a alguien requiere también un castigo. No podemos amar a alguien dejándonos pisotear. Por eso vemos muchos casos muy feos de parejas que matan a sus hijos. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Porque ya si usted ya no lo entendí. A vencer el mal con el bien. Y le aseguro algo. ¿A usted le gusta ganar con engaños? A lo mejor la primera vez se siente bien, la segunda dice, qué bueno está esto. Y la tercera y la cuarta, y después ya le pierde el gusto. No, pues está bien menso, siempre le gano. Pónganle 0, como decía el chavo, ¿eh? Pero sin embargo, Jesucristo dijo algo en la cruz muy serio: perdónales porque no saben lo que hacen. Y creo que nosotros necesitamos aprender a perdonar, reconociendo que también nosotros hemos tenido
un problema muy grave para tratar a los demás. Entonces, aquí vienen las preguntas, porque debemos de estar conscientes que no venimos aquí nada más a escuchar a alguien y decir, qué bonito habló, sino para qué me sirvió. ¿O a poco usted va a ver al doctor para que le diga al doctor, ah, qué bonito habló, doctor, pero no me voy a tomar la medicina? Sería muy tonto, ¿verdad? Muy ilógico. A ver, primera pregunta. La mayoría de nosotros probablemente estamos de acuerdo con que todos deberíamos vivir como Jesús nos enseña aquí. ¿Están de acuerdo con eso o no? Y entonces, ¿por qué es tan difícil vivir de esa manera? ¿No sería más fácil seguir a Jesucristo si simplemente hubiera dicho, sean amables con sus enemigos? Él no dijo sean amables, él dijo ámelos. Número 2, imagine que en su familia, su trabajo o la escuela empezarían a seguir estas reglas. ¿De qué manera piensa que su casa, su familia, su escuela o su trabajo cambiaría? A ver, piensa en la persona que tiene la relación que no le agrada ahí en el trabajo, en la casa, en la familia. ¿Cambiaría usted y empezaría a orar por esa persona en lugar de estar viendo y cuidándose? Ahora, Jesús siguió estas reglas al pie de la letra porque obedeció al Padre hasta tener una muerte en cruz. ¿Por qué de cualquier manera tenía enemigos entonces si hacía el bien a los demás? Ah, ¿porque a los demás no les gusta el bien? Voy a hacer una pregunta. ¿A usted le gusta que le digan que deje de comer eso y coma otra cosa? ¿Qué es lo primero que dicen los hombres? No vamos a entrar con las mujeres. ¿Qué dicen los hombres? Pues si yo gano el dinero, ¿a mí qué me van a andar diciendo que coma? No me está manteniendo. Entonces, ¿por qué tenía tantos enemigos? Porque no nos gusta que nos digan qué debemos de hacer bien. Ahora, ¿qué tipo de daño le hace a alguien quien es odiado a alguien quien odia? ¿Qué tipo de daño le hace a alguien quien es odiado a alguien a quien odia? Vimos los versículos 31 al 38, ¿verdad? ¿Y qué vimos ahí? Primero, el 31 dijo que, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ya empezamos mal, ¿verdad? Yo quiero que se muera, entonces también quieres que te maten. Yo quiero que sufra la canalla, tú también vas a sufrir. Yo quiero que lo corran del trabajo, entonces quieres que te corran del trabajo. Me voy explicando en esto, ¿qué tipo de daño se hace? Y ahí lo van a leer en su casa poco a poco, porque se trata de volver a preguntarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia básica entre los hijos del Dios Altísimo y los pecadores que están descritos en estos versículos? En otras palabras, ¿de qué manera se parece usted a los hijos del Altísimo o a los hijos de los pecadores? Pues con los actos que usted hace. No necesitamos estudiar teología para saber que alguien es de Cristo y alguien no lo es. No necesitamos estar dentro de la iglesia para saber si alguien es llamado de Dios o no lo es. Ahora, ¿de qué manera están equivocados los que siempre se quejan de otros y de que no los toman en cuenta? ¿De qué manera? Veamos el 36. Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. El 37, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Muy bien, vamos a empezar por partes. Fíjense en algo. ¿Qué es una medida mecida? La ofrenda que hacían sobre todo en el mes del Abib y en el mes del Nisan era la primera cosecha, los primeros frutos. Los llevaban al sacerdote hebreo y el sacerdote hacía dos configuraciones
para recibirlas. La primera de ellas era agarrar la gavilla, ponerla hacia arriba y luego hacia abajo en forma vertical, lo cual significaba: se lo doy a Dios porque viene de Dios y reconozco que este fruto es de Dios, porque esta ofrenda, como las primicias, que es otro problemón, que ahora la gente quiere que den primicias el primer mes del año, cuando debo recordarle algo a esos grandes sabios de la teología, que aquella persona que se hace acepto de una parte de la ley, se hace sujeto de toda la ley y rechaza la gracia de Dios. ¿Por qué tenían que hacer las primicias los hebreos? Porque ellos en el Deuteronomio les da la orden Dios mismo, diciéndoles por medio de Moisés, que a la tierra que entraren, que se les dará. Ahí había todo. Había leche, había miel, había agua, casi el rancho San Fernando, había de todo. Pero resulta ser que cuando ellos sembraran se tuvieran que acordar que eso depende de Dios y no de las aptitudes, cualidades, ni el manejo porque la tierra producía no porque ellos la hubieran trabajado, sino porque Dios se las había otorgado. Entonces ellos lo hacían como primicias para recordar el pacto que había hecho Dios y que les había dicho que si ellos eran fieles, Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y era un recordatorio anual para la entrada a la tierra prometida, pero era para el pueblo hebreo. Ahora dicen, da tu primer mes de primicia. ¿Eso dónde dice en la Biblia? Son las tonterías que estamos haciendo, a Dios no le agradan. Y lo digo con toda la conciencia de que lo puedo demostrar bíblicamente. No lo estoy diciendo por criticar a alguien, lo estoy diciendo porque a la gente le agrada. Primero, vuelvo a insistir, la gavilla en forma vertical, porque viene de Dios, es de Dios y lo recibimos de Dios. Y luego la mecida era hacia adelante y hacia atrás en forma horizontal, para que el sacerdote recordara que no solamente le servía a Dios, sino también le servía al ser humano, y amar a Dios y amar al prójimo, pero sobre todo otra cosa, que dependía del prójimo, porque él no sembraba, porque él no tenía tierras, porque él no tenía herencia. Por lo tanto, la tribu de Leví y la familia de Aarón eran los que estaban a cargo de todo el servicio. Muy bien, volviendo al tema. Entonces, ¿de qué hablo aquí? ¿De dineros o de perdón? Porque vuelvo a repetir, dice aquí, dad y os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Está hablando de dineros? Está hablando de reconciliación. Y hubo 4 partes que pidió Dios, ¿verdad? Precisamente a cada uno de nosotros. Y una de ellas es dad si te lo piden. Porque con esa misma medida que das. Ahora imagínense. Hay una ilustración muy vieja de que alguien llegó a un lugar y ahí estaba Dios. Y entonces le pidió a la gente que dieran generosamente para ayudar a alguien. No se va a identificar alguien con esto porque a lo mejor nos identificaremos todos. Entonces nos falta tener una cámara en los dedos, ¿verdad? Porque luego meten la mano y dicen, ¿cuál será el de menor valor para sacarlo? No se vayan a equivocar y saquen en lugar de 20 al de 500 porque se van a desmayar. Y sacó y lo dio. No, en aquel tiempo no había dinero, eran partes de comida. Entonces lo que él dio, se fue, dio un pedacito de lo que llevaba. Cuando llegó a su casa, abre la bolsa y ¿qué creen? Lo que había dado ahí estaba pero lleno de oro. Y entonces se dio topes en la pared. Si hubiera dado todo, hubiera recibido mucho oro. Por eso esta medida tiene que ver con el perdón, porque es darle a los enemigos, cuidado, porque mucha gente me ha dicho a mí, no, yo lo doy,
Sí, pero a los que te dan, a los que te aplauden, a los que te reconocen, a los que te engrandecen. Pero dale a aquel que te cae mal, dale a aquel que te critica y dale todo. Entonces ya cambia la cosa, ¿eh? Ya varía, como dicen por ahí, ya no es igual, ya no me gustó. Y van a decir ustedes, no, pues ya no me gustó Cristo. Por eso vamos a orar y vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude realmente a ser como Él es. Porque ese es el objetivo, no de venir a la iglesia, es el objetivo de tener una vida. No es el objetivo de leer la Biblia, es el objetivo de ser hijos del Altísimo. Vamos a orar. Señor Dios Padre amoroso, en esta celebración dominical, en tu Hijo, tú nos has mostrado la medida perfecta de tu amor. Que Él sea nuestra fuerza, nuestro apoyo, nuestra roca, que nos ayude a aprender a dar y a perdonarnos los unos a los otros con tu propia medida singular, para que seamos tus hijos e hijas del Altísimo. Jesús nos ha proclamado un mensaje exigente. Ojalá no tomemos esas palabras como exageraciones de una elocuencia vacía, sino como un reto que exige una respuesta y que solo podremos lograrlo mediante el auxilio del Espíritu Santo. Si recurrimos al Dios misericordioso, estamos obligados a ser también misericordiosos. Y si no tememos que esto sea algo por encima de nuestras fuerzas, danos la gracia de estar seguros de que lo podemos llevar a cabo con la fuerza, la bendición del Todopoderoso. Por todo ello, Padre, vamos a hacer un minuto de silencio para traer a nuestra mente aquellas personas que pues no los tragamos ni con tortilla ni con pan, para que Dios nos dé la fortaleza y nos dé la oportunidad de poder resolver, ponernos a cuentas, para que seamos felices y podamos algún día ser llamados hijos del Altísimo. Y también vamos a traer a nuestra memoria aquellas personas que hemos ofendido, que hemos sido los inoportunos, que hemos sido los hipócritas, que hemos sido todo lo que se dijo aquí, para que lleguemos con el corazón en la mano a decirle: perdóname, yo he tenido estas faltas para contigo, porque creo que si no, vendrá Cristo y muchos se quedarán. Padre Santo, todo esto que hemos escuchado, que hemos tratado muchas veces de entender, hoy queremos que se haga vida en nuestras propias familias, en la iglesia. Danos la certeza de que tú estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Ayúdanos, te lo suplicamos, en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo